Bienvenidos queridos amigos. Gracias una vez más por estar en el canal Cadete de Paz. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos aquellos que visitaron nuestro canal en referente al video La Trinidad de Dios. Y hoy les quiero invitar nuevamente a compartir otras emocionantes enseñanzas de nuestro querido y amado Jesús en las Escrituras. Para ello vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. Es el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Este encuentro es una historia muy especial porque encierra muchos conceptos de una mujer común y corriente, pero que tiene ciertas características sociales, espirituales y religiosas. Esta es una historia, es un relato de Jesús basado en la vida real. No es una parábola en la cual los personajes podían ser creados por Jesús. Este no, este es un hecho verídico de la Escritura, ¿no? Y se inserta en una antigua rivalidad entre samaritanos y judíos. Genealógicamente hablando, los samaritanos pertenecen a la tribu de Manasés y de Efraín. Y estos últimos son hijos de un gran patriarca llamado José. Aquel José bíblico que fue un gran gobernante en el imperio de Egipto, 1500 años atrás, y un poco más todavía. Es en ese contexto que se establece este encuentro y esta historia verídica. Para Jesús fue muy importante el desarrollo de este encuentro. Pero me gustaría compartir con ustedes un punto que pocas veces ha sido tomado en cuenta. El porqué de la rivalidad entre judíos y samaritanos. Los samaritanos, desde el punto de vista geográfico, ocupaban el centro norte de Israel. Por el sur estaba la provincia de Judea y más al norte estaba Galilea, distante a unos 170 kilómetros de Jerusalén. En el medio precisamente estaba la provincia de Samaria. Y la intención de Jesús de ir a Galilea se destaca en el hecho de que el versículo 4 destaca que le era necesario pasar por Samaria. Con esa idea es que se establece esta relación histórica y geográfica. Pero en realidad la discrepancia y la discordia entre ellos no era por un asunto geográfico, era por un asunto religioso, de credo. Ellos también tenían un,
un libro sagrado y la Torá. Ellos también respetaban la ley de Moisés. Pero tenían otro libro sagrado llamado Memar. Y en él principalmente se destacaban 5 puntos principales. Número 1, Jehová es el único Dios. Número 2, Moisés es el único profeta. Número 3, la Torá es la palabra de Dios. Número 4, Gerizim es el monte de adoración de Dios en Samaria. Y número 5, la venida del Mesías prometido, restaurador. Esos eran los conceptos. Pero de estos 5 puntos, el problema estaba en 2. En que Moisés era el único profeta. Para ellos, los demás profetas no eran considerados como tal. En contraparte, los judíos le echaban en cara eso, que los profetas eran mucho más que Moisés. Y que el monte Gerizim no era el único, ni es el verdadero monte en el cual se podía adorar a Jesús, o a Dios en este caso, sino que el monte de Sión, en Jerusalén. Y por ahí van los problemas. No sé si hasta el día de hoy, pero desde el punto de vista bíblico, en la época de Jesús, era por ahí. Ahora entendemos por qué los judíos evitaban pasar por territorio samaritano. Tiene que haber sido bastante complicado cuando el forastero atravesaba sus tierras y más de alguna encontrón se suscitaba, ¿no? Y viceversa, cuando los samaritanos también visitaban Judea, Jerusalén, tampoco serían muy bien recibidos. Pero la palabra dice que cuando Jesús llegó a la ciudad de Sicar o al poblado de Sicar, porque realmente en aquellos tiempos el concepto de ciudad que nosotros tenemos es diferente, es una mega ciudad, ha de ser un pueblito, ¿eh? Tal vez no más de 1000 personas, una cosa así, Sicar. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que se dirijan al pueblo a comprar alimentos, víveres. Y él, antes de entrar al pueblo, se dirige por otro camino y llega al llamado Pozo de Jacob. ¿Y por qué todo este encuentro ahí de Jesús? Porque sí, habían 2 cosas que los samaritanos veneraban, que idolatraban. Era el monte Gerizim en Samaria y el otro era el Pozo de Jacob. Aquel pozo que fue heredado por José y que se lo había dado su padre Jacob. En ese lugar se produce el encuentro. La historia dice que el diálogo comienza cuando Jesús le dice, dame de beber, versículo 7. Pero la verdad es que la historia no comienza, y ahí comienza el diálogo. La historia comienza media hora antes. Y usted me dirá por qué media hora antes. Porque Jesús vio aparecer a la mujer samaritana a la distancia, cuando con su cántaro al hombro venía a buscar agua. Y hay un punto muy llamativo, porque el texto dice que era
Versículo 6, la hora sexta. La hora sexta es equivalente a las 12 del día. Y en ese lugar, las 12 del día, era la hora de mayor temperatura. Mayor temperatura. La pregunta es, ¿por qué ella iría a esa hora a buscar agua? ¿Por qué no prefirió ir más temprano o ir más tarde, cuando el sol no era tan duro, para un trayecto que significaba un kilómetro aproximadamente, ¿verdad? Entonces, hay algunos comentarios sobre sobre este episodio, que dice que la mujer no gozaba de buena reputación. Claro, más adelante veremos que efectivamente es así. Pero entonces se relaciona el hecho de que iba por el mediodía y cuando hacía más calor, precisamente para no encontrarse con personas que le criticaran, que le señalaran con el dedo, que le dijeran, ahí va, mira, esta es la de que yo te hablé. Y así frecuentemente pienso que ella razonaba, pero no esperaba que en esta oportunidad Jesús la estaba esperando sentada en el pozo. Por otro lado, la impresión de la samaritana cuando vio a Jesús a la distancia, pensó, ¿quién será aquel forastero que está sentado a pleno sol en el pozo? Lo reconoció por sus vestimentas. Pareciera que en aquellos tiempos las vestimentas eran muy diferentes de un lugar a otro. Y a medida que fue acercándose, fue confirmando su pensamiento. Este era un forastero. Todo esto con la paciencia de Jesús y con la incógnita de la samaritana. Y cuando ya estaba cerca del pozo, a menos de 2 metros, en un silencio recíproco, toma su cántaro y lo deposita en el fondo del pozo. Jesús espera, retira el cántaro, lo toma y ahí se produce el diálogo. Dame de beber, le dice Jesús. Ella inmediatamente se da cuenta de quién es. ¿Por qué? Por su manera de hablar. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, a mí que soy mujer samaritana? Y los judíos y samaritanos no se hablan, ni se tratan entre sí. A lo que Jesús responde de una manera magistral. Si supieras, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Imagínese usted, la samaritana entró en no entender nada. ¿Qué es eso del agua viva?
Es que nadie le había dicho algo semejante. ¿De qué cosa está hablando? Agua viva. Tratando de entender y de explicarse un poco qué es lo que estaba escuchando, como que le sigue el juego a Jesús. Y le dice, mira, el pozo es profundo y no tienes con qué sacar agua. ¿De dónde es que tienes esa agua viva? Y esta es una de las reflexiones que el Señor nos enseña a nosotros. Por si acaso aquí hay tres protagonistas. Jesús, la mujer samaritana y el tercero somos nosotros. Porque para conocimiento nuestro se dejó esta historia. Jesús nos dio una lección de evangelismo puro. ¿Por qué? Porque no dio vueltas para abordar el tema por el cual había venido él, que era un tema espiritual, que era un tema de fe. Él podría haberle dicho a la mujer samaritana, mujer, ¿por qué vienes a esta hora a buscar agua? ¿Qué te trae por acá con tanta urgencia? Sin embargo, él inmediatamente tomó la figura que sabía que le llamaría la atención a esta mujer. Agua viva. Es que nunca lo había escuchado y menos entendido. La verdad es que es el momento de nosotros avivarlo para ir también aprendiendo, ¿no?, de que debemos abordar el tema del Evangelio de Jesús con la misma urgencia y con la misma incógnita. De modo que el oyente también quede pensando, ¿de qué cosa estamos hablando? Vida eterna, agua viva. La respuesta de Jesús no se hizo esperar. Eh, como aún ella tenía inquietudes de, del cuestionamiento que tenía en sí mismo, ¿sí? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que bebió de esta agua, él, sus hijos, su ganado, sus animales, sus siervos? ¿Me entiende lo que quiero decir? Lo que quiso decir esta samaritana, ¿acaso eres tú más importante que nuestro padre Jacob, que hace más de 1000 años perforó este pozo y aún sigue siendo agua fresca y dando agua permanente? Eso es lo que quiso decir la samaritana. Jesús la toma la respuesta, toma la pregunta y le dice, cualquiera que quiera beber de esta agua, de este pozo, aunque tenga 1000 años, seguirá siendo la misma agua y volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, de su interior brotarán fuentes de agua para vida eterna.
Aquí ya prácticamente la mujer samaritana entró en una confusión y en una falta de ideas que no podía entender. Pero era necesario que ella supiera quién era el que estaba haciendo y diciéndole esa respuesta. Media convencida, ya le dice, ya señor, dame de esa agua. No quiero volver más a buscar esta agua. Dame de esa agua. Y aquí, mis amigos queridos, Jesús cambia el guión de la historia. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús llegó al pueblo de Sicar con sus discípulos, los mandó a todos a comprar alimento al pueblo? La pregunta es, ¿y por qué mandó a todos? ¿Por qué no le dijo a Juan y a Santiago, ustedes vengan conmigo, que vaya el resto? ¿Por qué los mandó a todos? Y la respuesta, mis queridos amigos y hermanos, es muy simple. Porque lo que le iba a decir a la mujer samaritana requería de privacidad, requería de cuidado, de tino, de mucho sentido común. Porque decirle que tenía 5 maridos y el que tenía actualmente era su conviviente, no hubiera sido muy simpático y lo hubiera dicho en presencia de otros testigos. A nadie le gusta que sus debilidades se ventilen en público. Y eso es algo que Jesús nos da como garantía cuando nosotros confesamos nuestras faltas. Como decíamos en otra ocasión, Él toma eso y lo deja a un lado, pero con la absoluta reserva de que nadie más lo ha de saber. Por eso nuestro corazón debe abrirse delante de Jesús y confesar toda nuestra falta, con la seguridad de que habrá una absoluta reserva entre Jesús y nosotros. Por supuesto, la mujer quedó sorprendida. Le habían dicho lo que nadie le había dicho. Y ella ahora se da cuenta que aquel forastero no era un simple forastero, ni le estaba diciendo que le podía dar agua viva, así nomás. Ahora se da cuenta que es un profeta. Y como tal, le dice como un mecanismo de defensa. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim. Y vosotros dices, no, perdón, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire usted, le está dando doctrina pura. A lo que el Señor le responde, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque la salvación viene de los judíos. Y esto, mis queridos amigos y hermanos, también es motivo de análisis, porque a veces las doctrinas erradas no dan la realidad que nosotros esperamos. ¿Y por qué digo esto? Recuerden ustedes que dentro de la declaración de principios que ellos tenían, solamente consideraban a Moisés como profeta. Pues bien, todos los demás profetas, por ejemplo, en uno de ellos, Isaías, capítulo 9, ¿qué declara?
un hijo nos es nacido. En él se llevarán las cosas. Será llamado príncipe de paz. Y otros profetas, como declaran, que la salvación viene de los judíos. Y esas son las cosas que tristemente arrastran por falta de conocimiento. Eso es lo que le dijo Jesús. No sabéis lo que ustedes adoran. La verdad de las cosas es que él le había ratificado que no era necesario ni en Jerusalén ni en Samaria adorar posteriormente. ¿Por qué? Porque ya se sabía, ya podíamos entender el sacrificio de él, que ya no sería por obras, sino que la ley estaría escrita en la mente y en el corazón del hombre. Esa es la importancia. A todo esto la mujer, como que ya más suelta y más confiada de con quién estaba tratando, le dice, eh, sí que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. A ella se siente con absoluta de confianza de despejar ciertas eh, profecías que había escuchado, seguramente de judíos. Pero ella tenía el concepto de Jesús como profeta. Y déjeme decirle que Jesús no era profeta. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y el Mesías? En que el profeta recibe revelación de Dios. En cambio, el Mesías es la revelación. Muy distinto. Dios mismo revelando cosas. Por supuesto que la mujer quedó perpleja y no atinó más sabiamente que ir corriendo a su pueblo y contar la experiencia que había tenido con Jesús. Mira, un hombre que parece ser el Mesías me ha dicho y me ha contado toda mi vida. Provocó tal entusiasmo y tanta confianza que muchos de ellos creyeron en Jesús. Ya no tan solo, dice la Escritura, por el testimonio de ella, sino por lo que vieron con sus ojos, directo con Jesús. Más adelante, en el versículo 40, nos habla de que Jesús permaneció en Samaria 2 días. Y en esos 2 días, tenga la seguridad, tenga la certeza de que Jesús realizó el proceso de salvación de la samaritana con más detalle a ella y a todos aquellos que creyeron en él por su testimonio, por su confianza, por haberle creído a Jesús. Hay un detalle que no es menor en cuanto a la reputación de los samaritanos, que Jesús tú mismo utilizó. Y es que hubo una parábola en el cual se destaca la acción de un buen samaritano. Así es el título, el buen samaritano, donde ni el judío ni el religioso quisieron ayudar a un moribundo. Solamente lo hizo un samaritano. Jesús reconocía en los samaritanos humanidad.
generosidad. El mismo hecho de la mujer samaritana nos da a entender que a pesar de haber resistencia a las creencias judías, sí hay gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Para terminar, quiero decirle que Hechos capítulo 1, versículo 8, nos habla de un texto que dice, he de predicar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho sea de paso, ¿por qué Samaria? ¿Por qué no Galilea? ¿Por qué no Nazaret? Porque Samaria representa lo dificultoso que es ir a predicar la palabra. Y ahí fue Jesús. Él nos anima que en los lugares complicados, cuando vamos con Él hará el camino. Él allanará las cosas. Él hará la conexión para que entreguemos la palabra de Dios. Gracias una vez más por su presencia. Y les invito a compartir estas palabras de Dios con otros que también precisan del agua viva. Muchas gracias y bendiciones.